Pues nos da muchísimo gusto estar aquí este día, este jueves 17 de febrero, un poquito pasado de las 7 de la tarde, 7:08. Es que luego es imposible controlar a Álvaro Delgado, como ustedes se imaginarán. Y además, pues era difícil también cambiarle los nombres. Mira, yo aparezco como Jorge Cepeda, sí, que es como quería aparecer hoy, y Jorge aparece como Alejandro Páez. No, ya lo está quitando ya. Es que batallamos mucho para que yo pareciera como Jorge Cepeda, pero ya lo que bueno que lo logramos. Les damos la bienvenida a Puntos y Comas. Muchísimas gracias por estar en esta mesa de análisis que pretende ser muy rápida, pretende ser tratar los temas primordiales. Quiero decir que antes de que iniciara esta mesa, el día de hoy, a esta hora, nuestros tres invitados, Violeta Vázquez Rojas, Pedro Mellado y Jorge Cepeda Patterson, acordaron una serie de temas sobre los que van a ellos a dar su punto de vista. Y pues sin más, si les parece, solamente les agradecemos a Álvaro Delgado y su servidor que nos acompañen este día. Gracias, vamos a estar en Puntos y Comas, va a estar todos los jueves. Gracias por estar aquí. Y nos vamos al primer tema de esta tarde-noche. Son los alcances de la ley de transparencia, los límites entre lo público y lo privado. Lo hemos discutido cada uno por su cuenta y se ha hecho una discusión pública a partir de la revelación del viernes pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador de una hoja que dice él le llegó, donde venían montos que él asume son los ingresos de Carlos Loret de Mola. Pero hay un debate abierto ahora mismo sobre qué es lo público, qué es lo privado, y Violeta Vázquez Rojas es nuestra primera, a su cargo queda la primera intervención. Gracias, bueno, qué gusto saludarlos y qué gusto estar aquí. Bienvenidos todos. Sí, me parece que el tiempo nos ha dado la perspectiva de entender qué era lo que se estaba jugando con esa carta que jugó el presidente ese 11 de febrero, donde pone allí una tabla que pudo haber hecho cualquier persona, ¿no? Que no es propiamente una prueba de los ingresos de Loret de Mola, pero yo creo que en ese momento escuchamos dos tipos de opiniones, ¿no? Por un lado, quienes decían el presidente acaba de cruzar una línea que ya es completamente inaceptable al revelar los ingresos de un privado, y por otro lado, gente que también decía, ¿no? Como algunas personas, digamos, fuera de redes, me decían, no, pues estuvo bien lo que hizo el presidente porque la gente tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber, decían. Entonces, creo que esas dos percepciones lo que nos dan es la idea de que lo que se juega aquí es la tensión entre el derecho a lo privado, el derecho a la privacidad de algunos actores, y por otro lado, el derecho de la gente de saber de dónde viene el financiamiento de aquellas personas que influyen y que a veces incluso manipulan la opinión pública con fines políticos, ¿no? Y creo que al paso de los días nos damos cuenta de que, y con esta, además, no quiero decir puesta en escena, pero digamos, es toda una producción lo que hace el presidente pidiéndole al INAI que si puede certificar los datos, un poco sabiendo de antemano cuál va a ser la respuesta, ¿no? Pero creo que todo esto, lo que está tratando de hacer el presidente no es cruzar la línea de lo público y lo privado, sino recorrerla, de modo que la responsabilidad pública de informar y de informar las fuentes de financiamiento tenga cada vez un espacio más amplio, ¿no? Más allá del derecho a la privacidad y a la secrecía de los privados. Este intento, además, nada más quiero cerrar con esto, no es la primera vez que lo hace el presidente, lo hizo ya hace unos meses cuando reveló el financiamiento que proporcionaban ciertas agencias estadounidenses a algunos grupos de activistas, y en ese momento fue muy mal recibido. Creo que el panorama es distinto en esta ocasión porque pues, la persona contra la que dirigió o
con la que usó que usó como pretexto para levantar esta discusión, pues es una persona que no goza de la reputación que gozaban los activistas en aquella ocasión. Claro, Pedro Mellado. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que no sabemos exactamente qué es lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que no lo sabemos por una razón, porque hay una serie de elementos que el presidente de la República debe conocer, como conocemos todos los ciudadanos que estamos razonablemente informados, y que no los ha utilizado de la manera oportuna y apropiada para despejar algunas dudas de esta polémica. Voy por partes. Por ejemplo, el presidente, cuando da a conocer la información sobre los ingresos de Loret de Mola, plantea la hipótesis muy velada, no directamente, no muy claramente dirigida, pero una hipótesis que plantea el presidente, es que se debe de tener claro de dónde surge el financiamiento para ciertos comunicadores o ciertos medios de comunicación que evidentemente juegan un papel político en favor de algún interés específico. Sabemos que eso así que ocurre, o sea, en este país hay una resistencia fuerte desde hace por lo menos 2006, cuando López Obrador se perfilaba para buscar la presidencia de la República, que se formó un movimiento en representación de cierta ideología y de ciertos intereses y de ciertos privilegios que trataron de evitar que el presidente llegara a la presidencia de la República. Sabemos que, porque incluso aquí en los periodistas se ha comentado, que ha habido financiamiento ilegítimo, ilegal, tanto para pagar campañas como para pagar propaganda en contra de López Obrador desde que era candidato hasta ahora que es presidente. Pero el punto medular de lo siguiente creo que tiene que ver básicamente con una cuestión muy elemental. Cuando creamos un andamiaje jurídico para la República, lo creamos con la idea de que sea de aplicación para todos los servidores públicos sin distinción, por una sola razón, porque tienen diferentes ideologías, tienen diferentes orígenes, tienen diferente formación, su forma de procesar es también muchas veces contrastante, pero el único punto de referencia concreto que existe es la ley. Y yo creo, por ejemplo, que en el caso cuando el presidente plantea, y además es un planteamiento que puede tener una justificación razonable siendo el presidente una persona bien informada, cuando plantea que los recursos de ciertos comunicadores y ciertos medios de comunicación pueden ser de origen ilegítimo, la primera pregunta que tendríamos que plantearnos es, ¿no tiene el presidente a su alcance la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿No tiene acaso bajo su mando también la Secretaría de la Función Pública? ¿No tiene el presidente injerencia directa en el Servicio de Administración Tributaria? Es decir, el presidente, a través de los diputados de Morena, que son mayoría en la Cámara de Diputados, podrían hacerle un exhorto muy concreto a la Auditoría Superior de la Federación si existiera la hipótesis de que en algún momento hubiese financiamiento de origen ilegal, ilegítimo para ciertas campañas o para ciertos medios o para ciertos comunicadores. Gracias, Pedro Mellado. Jorge Cepeda Patterson. Bueno, coincidiría en parte y trataría de enfocar, buenas noches a todos, desde luego, bienvenidos a este nuevo espacio en Sin embargo, un placer estar acá. Coincidiría con algunos de los planteamientos, pero también querría enfocar desde otra perspectiva el tema que estamos discutiendo. Uno, en efecto, López Obrador encabeza un movimiento de transformación muy necesario en este país, que a su vez, dos, está afectando los intereses de muchos grupos de poder. Ha pisado muchos callos en esta transformación. Tres, yo diría, al pisar estos callos, hay grupos que están reaccionando, tratando de frenar, cuestionar, perjudicar a un adversario político, que en este caso es el presidente. En particular, a mí me parece que Carlos Loret hace rato que dejó de hacer estrictamente periodismo o una versión de periodismo para ser un activista político. Está absolutamente en todo su derecho,
pero desde luego ya no lo está haciendo desde la trinchera estrictamente periodística, sino, me parece a mí, es mi opinión, desde del activismo, desde el discurso político. Cuando un profesional hace parodia política con Broso en un Palacio Nacional falso de cara a generar información, está haciendo comicidad y está haciendo política, no se está haciendo periodismo. Y sus razones tendrá y son válidas y tiene sus intereses, tiene su perspectiva de país que difiere del presidente. Dicho todo lo anterior, lo que yo me cuestionaría es la estrategia que está siguiendo el presidente para enfrentar los ataques de los grupos disidentes de su proyecto de transformación. Y ahí es donde yo pensaría que desde la izquierda, desde los sectores progresistas, habría que cuestionar también la vía que ha seguido el presidente. ¿Por qué? Porque al final es una pieza política que se basa en el cuestionamiento a un hijo del presidente. Y la respuesta de él es un cuestionamiento sobre la reputación del periodista que lo ha criticado, con lo cual se sienta un precedente que me parece muy cuestionable o muy peligroso. Y además está sucediendo otra cosa. El presidente tiene 2 semanas hablando todos los días de Carlos Loret de Mola. En un país en donde tenemos problemas de inseguridad, de falta de empleo, de crecimiento y grandes retos para seguir caminando la cuarta transformación. 2 semanas en los que al hablar de Carlos Loret y dedicarle poco menos que la mitad de la mañanera, lo que está haciendo el presidente es subirse al ring con un adversario, con un crítico. Y en esa medida, a mí me parece pasan 2 cosas. Uno, se disminuye la figura del presidente, del jefe de Estado, que no tendría por qué dedicarle tanto tiempo a un pseudo periodista en este momento. Y la segunda cosa que pasa es que eleva enormemente el papel del propio Loret en la opinión internacional, así sea para dañarlo, porque al final uno es del tamaño de sus enemigos o de sus rivales. Y en el momento en que el presidente lo sube al ring de box con él, se está poniendo a esa altura y me parece a mí perjudica la figura presidencial y sobre todo produce un efecto muy contraproducente, que es el hecho de darle un protagonismo y una estelaridad a Carlos Loret, que lejos de estarse quejando, me parece a mí, debería estarlo incluso y en cierta manera agradeciendo, más allá del hecho que también habría que revisar en su momento, los niveles de exhibición que provoca en cualquier persona la discusión pública de sus ingresos. Hay otro tema, muchas gracias. Bueno, déjenme darles la bienvenida, de verdad es un privilegio, Violeta, Pedro, Jorge, el inaugurar el día de hoy una mesa de análisis sobre temas que, pues, por supuesto, son de interés público, a todos nos conciernen. Y, en efecto, este tema que tiene que ver con un asunto que ya tuvo sus derivaciones también en la parte legal, que es el tema del recurrir al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuya respuesta también ya le dio este organismo, también involucra a otra institución, que es el Instituto Nacional Electoral, específicamente en esta coyuntura también de dejar sin efecto, de ordenar a los gobernadores del proyecto que encabeza el presidente para que suspendan un pronunciamiento en el marco de la veda electoral a que los servidores públicos están obligados ante el ejercicio de revocación de mandato previsto para el 10 de abril. Y una vez más, es otro capítulo más del presidente y de los propios, algunos de los jefes de gobierno de los estados que cuestionan con lo que los consejeros del instituto dicen, oiga, es un asunto también de legalidad. Una vez más, se trata de un asunto
de legalidad, y se trata también de un asunto, otra vez, de orden político, Violeta. Creo que tienes... No te escuchamos. Tienes tu... Perdón, es que el perro estaba mordiendo. Sí, bueno, ayer vimos esta orden, ¿no? De bajar la carta de apoyo de los gobernadores al presidente porque se le consideraba bajo una interpretación, o sea, esa es una interpretación, se le consideraba propaganda a favor del gobierno. Es curioso porque la ley federal de revocación de mandato tiene unos 3 artículos respecto de las responsabilidades, o mejor dicho, de las posibles atribuciones que pueden tener no solamente los servidores públicos, sino también los partidos políticos en la promoción de la revocación o en actividades para influir en la opinión pública. Y hay que decir que la ley es muy vaga al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay unos artículos en los que, si mal no recuerdo, sí, claro, en el artículo 32, ¿no? Donde dice que los partidos políticos se tienen que abstener de usar su financiamiento para tratar de influir en las preferencias. Pero es curioso, ayer hubo una actividad promovida por una asociación civil, sí, pero una asociación civil que tiene intereses político-electorales, no solamente políticos, porque bueno, podemos decir que cualquier asociación civil podría tener intereses políticos, pero esa es una asociación civil que tiene intereses político-electorales explícitos ahí los tienen en su página, pero esto no se considera que sea una violación a la ley. Es decir, aquí no se aplica la interpretación amplia o la interpretación que laxa, ¿no? Que sí se aplica para la Carta de los Gobernadores. Entonces, me parece que no solamente la ley de revocación de mandato, tal como está, es vaga, es imprecisa en muchos aspectos, se aplica un poco a contentillo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que no me quedaron muy claras de lo de ayer es que la restricción es para tiempos de radio y televisión, por lo que se lee en la ley, y la carta que mandaron bajar, la mandaron bajar de redes sociales. Eso es algo que también me parece curioso, ¿no? En fin, me parece que hay allí algunas que se prestan interpretaciones, pues, que la gente puede considerar que están, que son a modo, ¿no? Para favorecer una cierta parte de la opinión. Pedro Mellado, en la lógica, ¿habría un comportamiento sesgado, parcial, faccioso, en este caso de la Comisión de Quejas del INE, al dictar medidas de apremio ante un pronunciamiento que, a su juicio, puede ser interpretado como propaganda electoral? Mira, yo creo que en este asunto de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en la interpretación que se hace incluso del artículo 35 de la Constitución con respecto a la Ley de Revocación de Mandato, en la interpretación que se hace del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referido a la propaganda oficial, siempre ha habido una interpretación tramposa y acomodaticia dependiendo de qué lado de la discusión te encuentres. La mayoría de los políticos de los partidos que sean siempre tratan de sacar alguna ventaja en la interpretación de la ley. Y eso de alguna manera es válido por una razón que la misma Constitución contempla. La Constitución contempla que, excepto en materia penal, donde tiene que haber un delito plenamente configurado para el que se aplique una sanción estrictamente configurada y que además no se pueden aplicar sanciones ni por analogías ni por mayoría de razón, excepto en la materia penal, que es muy estricta, todas las demás materias pueden ser interpretadas. Y todas las interpretaciones pueden ser válidas dependiendo desde qué posición se esté haciendo la interpretación. Y como en muchas cosas que tienen que ver con la interpretación de las leyes,
también depende de a qué audiencia o a qué auditorio o a qué electores esté dirigido el mensaje para que tenga o no tenga la validación. Pero si revisamos lo más reciente, particularmente lo último que se ha legislado relacionado con, en el caso particular con el asunto de la revocación de mandato, podemos notar dos cosas muy concretas que también han sido objeto de promociones de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Por ejemplo, no hay que perder de vista que esta ley federal de revocación de mandato se elabora, se diseña y se promulga durante este periodo legislativo donde Morena tiene mayoría en el Congreso, Morena y sus aliados. Segundo, no hay que perder de vista también que, por ejemplo, cuando se diseña la pregunta que se incluye en la ley de revocación de mandato, porque no está en el artículo 35 de la Constitución, sino que está en la ley reglamentaria del artículo 35, que es la Ley Federal de Revocación de Mandato, ahí se redacta una pregunta ambigua o tramposa, porque por un lado se ajusta a lo que dice el artículo 35 constitucional de que se trata de un ejercicio de revocación de mandato por pérdida de confianza. Sin embargo, le agregan una colita que dice o que permanezca en su cargo hasta el 2024, lo cual sesga el ejercicio y lo convierte en un ejercicio que también puede ser de ratificación de mandato, que fue en gran medida el argumento que se utilizó para conseguir las firmas que se utilizaron para promover este ejercicio. A lo que voy es a lo siguiente. Es muy difícil en un espacio de esta naturaleza afirmar de manera tajante que tal o cual posición es la correcta, porque hablando de la interpretación de la ley, incluso se puede recurrir hasta los principios generales del derecho, que son muy amplios y abiertos para llegar a una conclusión, y va a ser muy difícil que desde posiciones encontradas se lleguen a poner de acuerdo. Lo que sí es evidente es que muchas leyes se redactan con mucho descuido, con mucha negligencia, muchas con un propósito muy concreto que puede ser legítimo o avieso, pero todo eso está lleno de trampas. Correcto. Jorge Cepeda Patterson, dándote la bienvenida, te cedo la palabra sobre este asunto. Bueno, quería referirme un poco más antes al tema electoral y las leyes que están rigiendo las prácticas de los actores políticos en materia de competencia electoral. A mí me parece que sí habría que hacer un llamado a la revisión de la legislación, porque me parece que tenemos una normatividad que sobregestiona los procesos electorales. ¿En qué sentido? En que a lo largo de los años 90 y en este siglo, intentando que no parar de alguna manera la ilegitimidad de las elecciones y que se pensaran que son limpias y correctas, se gestionó una enorme cantidad de artículos, normas, restricciones y necesidades de inspección. De tal manera que tenemos unos comicios o un procesos electorales probablemente más vigilados en lo formal por parte de la autoridad o de la supuesta autoridad. Y me parece que todo este esquema es un esquema formal, muy de simulación, para dar esta imagen, esta proyección de elecciones limpias, cuando en realidad los grandes delitos electorales corren por debajo. Entonces tenemos antes un IFE, ahora un INE, que tiene que ver pautas de publicidad, ver todos los noticieros del país para ver si se pasan hablando más de uno, hablando menos del otro, etcétera. Y luego esta norma que estamos discutiendo acá de si la autoridad debe de callarse o no en todo aquello que pueda inducir al voto. Y se trata en realidad de una restricción muy subjetiva, porque en última instancia cualquier cosa que dice la autoridad o que va a decir el presidente puede inducir al voto si así lo quiere interpretar la autoridad. Entonces, en una sociedad tan polarizada en este momento en la que vivimos, donde las leyes se convierten también en el espacio, en las trincheras, en los campos de batalla, para enjuiciarse dos polos uno al otro, a mí me parece que sí tendríamos que entrar ya a una revisión profunda del tema de hasta dónde esta sobregestión electoral, que en última instancia pasa solo por la superficie, dejando intocado lo que verdaderamente importa,
que son las violaciones a los derechos del elector, ¿no? Del ciudadano. Bien, brincamos a un último tema. En los últimos días, pues la gran discusión ha sido José Ramón López Beltrán y pues los canales por donde se publicó, ya sea Aristegui, ya sea Loret, etcétera. Y aquí la gran pregunta siempre al final, ya a toro pasado, es: ¿afectará al presidente Andrés Manuel López Obrador o se trata de una campaña más que simplemente la va a brincar como tal? ¿Qué opina Violeta Vázquez Rojas? Bueno, yo creo que todo el mundo está ansioso de ver las siguientes encuestas de aprobación para saber si esto finalmente sí pegó o no pegó en los altísimos índices que venía manejando el presidente. Y yo creo que bueno, he escuchado, ¿no?, de muchas personas que esto sí es un golpe, esto sí lo va a afectar, esto sí le va a costar bastantes puntos. Pero francamente, creo que haciendo memoria y ni siquiera a tan largo plazo, creo que eso se ha dicho muchísimas veces, ¿no? O sea, digamos, más o menos como cada 6 meses tenemos grandes golpes mediáticos que terminan, pues sí, probablemente abollando un poco la aprobación, pero que al final siempre son baches que se pueden sortear. Creo que lo que sí me llama mucho la atención es que digamos, tomando en cuenta ese lema que le gusta mucho usar al presidente de que política es tiempo, sí llama mucho la atención por qué se elige este momento para asestar este golpe que finalmente sí va a quedar en el imaginario colectivo, o sea, porque seguramente va a quedar, lo de la frase "las casonas de Houston" va a quedar ya en el imaginario colectivo, como quedó "el peligro para México", como quedaron muchas frases publicitarias. Y la pregunta es ¿por qué en este momento? Y creo que, bueno, claro, es un momento en el que se están jugando muy próximamente pues cambios importantes, no solamente la reforma eléctrica, sino que además creo que el presidente, con este tema que tratamos al principio de la transparencia y de la responsabilidad de la información, de lo que se tiene que hacer público, creo que se está preparando el sentido común para proponer más adelante la reforma política, que va a ser muy importante, y probablemente la reforma administrativa, donde algunos organismos autónomos como el INAI puedan quizás por lo menos reformarse, ¿no? Entonces, creo que ese es el ambiente, ¿no? López Obrador está tratando de preparar una vez más el sentido común, las preferencias de las personas para aprobar estas iniciativas, y creo que esa es la razón por la que los golpes en algunas, digamos, hay como oleadas, ¿no? Y entonces en algunos momentos suelen ser mucho más virulentas que en otros. Pero francamente no creo que sea esto así el parteaguas definitivo. Pedro Mellado. Bueno, estuve un poquito como con problemas, pero ya estoy de regreso. Es sobre la última pregunta, ¿sí? Correcto. Así es, Pedro. Y luego bueno, de repente ahí ya te vemos ahora mismo. Adelante, sí, Pedro. Sí, mira, creo que si quieres hacer el mismo guiso, con los mismos ingredientes, con los mismos cocineros, difícilmente te va a salir un guiso diferente. Creo que en este asunto, y tiene mucho que ver con lo que decíamos en los segmentos anteriores, hay dos posiciones que son prácticamente irreconciliables. No creo que esas posiciones se vayan a mover, aun cuando en las redes sociales hubo mucho ruido y sigue habiendo mucho ruido, pero sabemos muy bien que todavía no está claro cuáles pueden ser los alcances de esos círculos rojos que ya se han construido en las redes sociales, y que si lo medimos en razón de las personas que le ponen me gusta o le dan seguimiento a ciertos asuntos, nos damos cuenta que aun cuando a simple vista pueden parecer muy importantes en términos de las cantidades que se manejan en el ciberespacio, pues no terminan siendo significativos. Lo que sí creo es que va a ser muy difícil
que aún casos como de tormenta como el que estamos viendo, como el que estamos en este momento observando con respecto al presidente López Obrador y que involucraría también el posicionamiento de Morena, aún así, desde noviembre que se empezaron a hacer mediciones sobre el proceso electoral del próximo domingo 5 de junio, casi todas las encuestas tienen una tendencia razonablemente igual. 4 estados de los que se van a jugar el 5 de junio, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo estarían favorables a Morena y solamente 2 en el caso de Aguascalientes y Durango favorecerían a la coalición de oposición. Creo que este movimiento de cuestionamiento severo al presidente tiene que ver con un clima de impotencia o de desesperación que sus críticos desde la oposición tienen por una razón, porque si las tendencias que las encuestas, si yo me refiero a 3, por ejemplo, la del Financiero del pasado martes 8 de febrero, la de Massive Caller el 15 de febrero, la de Demoscopia Digital el 15 de febrero, todas coinciden más o menos en la misma tendencia. Si esa tendencia se consolidara en los comicios del domingo 5 de junio, en este momento, por ejemplo, Morena gobierna 16 estados. En esos 16 estados gobierna a 61 millones de mexicanos. En esos 16 estados que gobierna Morena, hay 45 millones de votantes en la lista nominal. Pero si sumamos los habitantes de San Luis Potosí y Morelos a esta lista de población gobernada por Morena y sus aliados, pues nos vamos a dar cuenta que Morena está gobernando sobre 61 millones y que tiene incidencia sobre 45 millones de electores en este momento. Pero si la proyección de que Morena puede ganar el 5 de junio otros 4 estados, eso significaría que para el cierre del 2022, Morena podría estar gobernando 22 entidades del país, 22 de 32, y eso representaría más o menos un número aproximado de 74 millones de mexicanos que estarían gobernados por Morena, que representarían el 58.92% de la población total del país, de acuerdo con el censo del INEGI que corresponde al 2020. Pero si habláramos de qué segmento de potenciales electores estaría gobernando Morena en el cierre del 2022, estaríamos hablando de 54.889.000 ciudadanos que estarían en esos 22 estados y que representarían el 59.10% de la lista nominal de electores si tomamos como referencia la lista nominal de electores del pasado 17 de diciembre. Es decir, lo que yo veo es que mucho del fondo de esta embestida de los contrincantes políticos e ideológicos del presidente y de Morena tiene que ver con algo muy concreto. El 5 de junio, el PRI, que tiene 4 gubernaturas en este momento, se podría quedar solamente con 2 gubernaturas. El PAN, que tiene 8, se podría quedar solamente con 6, más las 2 de Movimiento Ciudadano, serían 22 estados gobernados por Morena y sus aliados contra 10 estados gobernados por la oposición, y eso es terriblemente duro para el 2024. Claro. Jorge Cepeda Párez. Bueno, yo diría, olvídense de todos los números que acaba de decir Pedro Mellado, porque es imposible retener todos ellos. Pero la fórmula es increíblemente más fácil, más práctica, y es, al final, este país está mayoritariamente formada por gente de los sectores populares. El 56% de la población, solo una cifra, el 56% de la población trabaja en la economía informal, es decir, el sistema no le ofrece un empleo digno, regular, con las prestaciones necesarias para vivir dignamente. En esa medida, es muy difícil que la oposición logre concertar una propuesta atractiva para rescatar la aprobación, el voto, el apoyo de la mayoría de la población mexicana. Se la podrían pasar, desgastarse, tratando de demostrar a la gente que, miren, Morena y la 4T no lo sacó de pobre, dicen que combaten la corrupción, pero miren, ellos son iguales o no están limpiando al país. Y sin embargo, lo que va a responder esta población va a ser, pues a lo mejor, pero lo está intentando.
y lo está intentando con la resistencia de todos ustedes que tratan de zancadillarlo. Y a lo mejor pasa el sexenio y no se resolvieron esos problemas, pero al menos habríamos tenido en Palacio Nacional un hombre que está hablando en nombre de nosotros, de nuestros intereses y en contra de ustedes, estos privilegiados, que para empezar son los que nos pusieron en esta situación de injusticia, desigualdad, pobreza, corrupción. Es decir, la oposición ha creído que le bastaba con mostrar las incapacidades de López Obrador, sus contradicciones, para que entonces regresaran las huestes a votar por el PRI o por el PAN, sin darse cuenta que a partir del 2018 estas mayorías encontraron ya el camino de las urnas para expresar su inconformidad con el sistema. Y si hay un proyecto que está tratando de transformar este sistema, más allá de que haya tenido éxito o no lo está teniendo, mientras la oposición, los adversarios, no demuestren una alternativa que atienda a ese problema, no basta con simplemente decir, ya no voten por López Obrador, porque ellos dirán, ¿y por qué carajos vamos a votar por ustedes si no están haciendo nada, ni siquiera planteando los temas sobre la mesa? Entonces, en resumen, yo diría que los escándalos que han estado pasando ahora, por supuesto, pueden afectar al 2, 3, 4%, disminuir esos enormes niveles de aprobación que trae López Obrador, pero de alguna manera son los que se iban a desengañar, ya se desengañaron después de 3 años de gobierno y de golpeteo a ese gobierno, y de alguna manera son informaciones que predican a los conversos, aquellos que ya se habían cuestionado al obradorismo. Pero todas estas mayorías, por más que les muestren que su líder o su opción política es imperfecto, sigue siendo una opción mucho más interesante que la que pueda presentar la oposición. Violeta Vázquez Rojas, Pedro Mellado, Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias. Parece que Pedro se nos desconectó. Nos regresamos a la pantalla de los 4, por favor, Ilse García, si es posible. Se enojó gracias. Por lo que dije, se enojó por lo que dije. Que perdió su conexión. Datos. Pues que pague sus datos. Qué bárbaro. Qué privilegio el que hayamos inaugurado este espacio el día de hoy, de verdad. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias naturalmente a periodista jalisciense Pedro Mellado, que sigue sin pagar el internet. ¿Qué es eso? Muchas gracias. Esperemos, por supuesto, dentro de 8 días. 27,000 personas están conectadas ahora mismo en vivo. Ese es el recibimiento que les están dando a ustedes. Gracias por haber estado esta noche aquí en Los Periodistas y habernos permitido inaugurar esta mesa, puntos y comas, que estará a las 7 de la tarde todos los jueves. Gracias, Jorge, gracias, Violeta. Creo que ya tenemos a Pedro, lo aprovechamos de regreso. Sí, creo que ya ahí viene, ahí mero, ahí está Pedro. ¿Dónde estabas, Pedro? Pues estaba desconectado, no sé qué pasó, algún asunto técnico. Gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo Hasta jueves. luego. Abrazos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias.